De acuerdo a los niveles de prevención de la historia natural de la enfermedad, la creación del programa de pie diabético tendría aplicación en prevención terciaria, promoción de la salud, protección específica, prevención secundaria, otras actividades de salud. Entonces, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, no de acuerdo a lo que nosotros leemos, porque hay varios manuales. En el Perú no hay un programa de PIDB, por lo menos en el Ministerio de Salud. Creo que Salud sí lo tiene. Pero si uno lee el manual de los programas de pie diabético, todos hablan de prevención primaria en esos manuales. Pero lo que nos están preguntando aquí es de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, prevención primaria son todas las actividades que se aplican a personas sanas. Entonces, si vamos a aplicar un programa de pie diabético, ¿en qué tipo de población lo vamos a aplicar? Personas diabéticas. Entonces, toda persona, desde el primer momento que le hacen el diagnóstico de diabetes, entran o deberían de entrar a un programa de pie diabético. ¿Cuál es el objetivo del programa de pie diabético? El objetivo es evitar las complicaciones. Y justamente por eso es que en los programas, en los manuales de los programas de pie diabético, hablan de prevención primaria. Y hablan de prevención primaria, ¿por qué? Porque dicen, no, lo que yo voy a hacer es prevenir que los pacientes diabéticos hagan el pie diabético. El pie diabético es una complicación. Entonces, por eso hablan de prevención primaria. Pero de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, esto no puede ser prevención primaria. ¿Por qué? Porque se aplica en personas que ya están enfermas. Y prevención primaria es para prevención para población sana. Entonces, no es prevención primaria, es prevención secundaria. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, tengo mi paciente diagnosticado con diabetes. El objetivo del programa es que no haga pie diabético. Entonces, ¿qué tipo de medidas? Las terciarias son actividades dirigidas a las personas que ya tienen complicaciones. Y lo que vamos a hacer es implementar actividades que permitan rehabilitar a esas personas para insertarlos en la comunidad, en sus actividades diarias. Esa es una prevención terciaria. Entonces, el objetivo del programa de pie diabético no es rehabilitar al paciente que ya presentó el pie diabético. No, el objetivo es que no haga el pie diabético. Entonces, es una prevención secundaria. Una prevención terciaria sería a las personas con pie diabético que le han amputado el pie, colocar una prótesis, por ejemplo. No, eso es una medida de prevención terciaria, una medida de rehabilitación del paciente. Entonces, aquí la respuesta es la D, ¿no? Que es una prevención secundaria. La siguiente afirmación: de todos los casos de fiebre tifoidea, fallece el 5%. Expresa una tasa de... Es una tasa de letalidad. ¿Qué proporción de las personas que enferman mueren? Eso es tasa de letalidad. Bueno, esta pregunta lamentablemente me la han enviado, pero parece que han omitido colocar los datos. Aquí le faltan unos datos. Le falta una tabla con los datos para poder estimar el riesgo relativo y la fracción atribuible. Si lo conseguimos en el intermedio, podemos resolver esta pregunta. Con relación a las pruebas diagnósticas que miden la probabilidad que un individuo esté enfermo, dado que tiene un resultado positivo, corresponde a valor
predictivo positivo. Entonces, estas son las definiciones de sensibilidad, capacidad de una prueba para identificar de manera correcta las personas que tienen una enfermedad. En esta tabla tetracódica colocamos en la columna la prueba de oro, la prueba Gold Standard, y en la fila colocamos la prueba que estamos evaluando. Sensibilidad es igual A sobre A más C. La calculamos en la columna de las personas que tienen la enfermedad. Mientras que la especificidad también es la capacidad de una prueba, pero para identificar de manera correcta las personas que no tienen la enfermedad. Se calcula en la tabla, en la columna de las personas sanas. Y la fórmula es D sobre B más D. Los valores predictivos positivos son probabilidades condicionales, ¿no? El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad, dado que ha tenido un resultado positivo. Los valores predictivos ambos se calculan en las filas. Valor predictivo positivo en la fila de las personas que tienen la prueba positiva. La fórmula es A sobre A más B. Valor predictivo negativo, probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad, dado que tiene una prueba negativa. La calculamos en la fila de las personas que tienen la prueba negativa y la fórmula es D sobre C más D. Tanto la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos y negativos son influenciados por algunos factores, ¿no? ¿Qué factores influyen en sensibilidad? En sensibilidad es el espectro de la enfermedad. ¿Recuerdan? Los laboratorios conocen muy bien esto, por eso es que cuando quieren validar una prueba, lo validan en personas que tienen la enfermedad de la forma severa. Si uno valida la prueba en este grupo de pacientes, la chance de que tengan alta sensibilidad es alta, ¿no? La verdadera prueba de fuego de sensibilidad de una prueba es hacerla en personas asintomáticas o oligoasintomáticas, ¿no? Esa es la prueba de fuego para una prueba. Entonces, si me permite identificar en este grupo de pacientes oligoasintomáticos o asintomáticos, me permite identificar correctamente las personas que tienen la infección, yo digo que es una prueba que tiene muy buena sensibilidad. Ejemplo, el ELISA para el VIH-Sida. El ELISA se aplica en las personas aparentemente sanas, tiene alta sensibilidad. Es una buena prueba. Una buena prueba vista desde el punto de vista de sensibilidad, ¿no? Y la especificidad, ¿por qué es influenciado? La especificidad es influenciado por otras enfermedades que pueden dar una reacción cruzada con la enfermedad que estoy evaluando. No es una persona que la prueba te va a decir que tiene la enfermedad cuando en realidad no la tiene, ¿no? Entonces, la especificidad es influenciada por enfermedades que pueden dar reacción cruzada con la prueba que estoy evaluando. Y los valores predictivos, ambos son influenciados por la prevalencia. El predictivo positivo tiene una relación directa con la prevalencia. Si se incrementa la prevalencia, el valor predictivo positivo se incrementa. Si disminuye la prevalencia, el valor predictivo positivo disminuye. En cambio, la relación que hay entre la prevalencia y el valor predictivo negativo es inversa. Si yo incremento la prevalencia, el valor predictivo negativo se reduce. Y a la inversa, si yo reduzco la prevalencia, el valor predictivo negativo se va a incrementar. Entonces, tener cuidado que la prevalencia tiene una relación directa con el valor predictivo positivo y una relación inversa con el valor predictivo negativo. Entonces, aquí la respuesta es la D.
Es el valor predictivo positivo. Lo mismo, pero preguntado de otra manera, ¿no? La medida de validez de una prueba diagnóstica que evalúa la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad con un resultado positivo de la prueba evaluada, también es valor predictivo positivo. Se planifica una intervención sanitaria con la finalidad de disminuir los casos de diarrea en una población. Y se verifica que la población tiene 1.480 habitantes, de los cuales 876 están expuestos al consumo de agua contaminada. En este grupo se presentaron 94 casos de diarrea. Con esta información usted puede calcular y le ponen las 5 alternativas, ¿no? Bien, ¿cómo resolvemos este problema? Veamos qué información nos da. ¿Cuáles son las medidas de impacto en salud pública? Les había comentado. 4, ¿no? Riesgo atribuible, ¿no? Que su verdadero nombre es riesgo atribuible en expuestos. También se le llama exceso de riesgo, diferencia de riesgo. La fracción atribuible en expuestos, que también se le llama fracción etiológica o proporción de riesgo atribuible. El riesgo atribuible en la población y la fracción de riesgo atribuible en la población. ¿Cuál es el más simple de todos? Les había comentado que es el riesgo atribuible, ¿no? Estoy haciendo un estudio, y tengo dos grupos, grupo no expuesto y grupo expuesto, y mido la incidencia en ambos grupos. Obviamente, en el grupo expuesto yo voy a esperar una mayor incidencia. Y les había comentado que en este grupo expuesto yo puedo analizar la incidencia, ¿no? La incidencia tiene dos componentes. Una magnitud de la incidencia que es producto del riesgo basal y una magnitud de la incidencia que es producto del factor de exposición. Esta cantidad de la incidencia que es producto de la exposición es lo que se llama riesgo atribuible, ¿no? Entonces, el riesgo atribuible es la incidencia de la enfermedad que puede atribuirse a la exposición. Una de las formas de entender el riesgo atribuible. También se puede entender, les había comentado, como la cantidad de la incidencia que yo puedo reducir si es que elimino el factor de exposición. Es decir, si yo elimino el factor de exposición, ¿qué cantidad de la incidencia voy a reducir? Esta cantidad. La fórmula, como les había dicho, es bastante sencilla. Incidencia en expuestos menos incidencia en los no expuestos. Esto es riesgo atribuible en expuesto. La fracción atribuible en expuesto, igual, estoy haciendo el estudio, tengo la incidencia en el grupo no expuesto y en el expuesto. Solo que aquí, en lugar de analizar la incidencia en cantidades absolutas, la voy a analizar de manera relativa. Entonces yo puedo decir aquí que esta incidencia en el grupo expuesto tiene dos proporciones. Una proporción que es producto de riesgo basal y una proporción que es producto de la exposición. Esta proporción de la incidencia, que es producto de la exposición, es lo que se conoce como fracción atribuible, ¿no? La fracción atribuible a la exposición. Entonces, ¿cómo podemos definir fracción atribuible? Proporción de la incidencia de la enfermedad que puede ser atribuida a una exposición. La fórmula es incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos sobre la incidencia en los expuestos multiplicado por 100.
La tercera medida de impacto es el riesgo atribuible en la población. El razonamiento es bastante similar, ¿no? Tengo el grupo no expuesto y el grupo expuesto, y ahora voy a hacer el análisis de la incidencia en la población. Como la población está compuesta por personas expuestas y no expuestas, la incidencia de la población siempre va a estar entre estos dos grupos, el no expuesto y el expuesto. Y en la población yo hago el mismo razonamiento, ¿no? Esta cantidad de la incidencia es producto del riesgo basal en la población, y esta cantidad de la incidencia es producto de la exposición del factor de riesgo, pero en la población. Entonces, el riesgo atribuible en la población es la cantidad de la incidencia de la enfermedad que es producto de la exposición, pero en la población. El concepto es el mismo que riesgo atribuible en los expuestos. La fórmula para poderlo estimar también es bastante sencilla. La incidencia en la población, esta incidencia, menos la incidencia en el grupo no expuesto. Y por último, la fracción de riesgo atribuible. El razonamiento es el mismo. En la población, la incidencia tiene dos proporciones. Proporción que es producto de riesgo basal y proporción que es producto de la exposición al factor de riesgo. La proporción de la incidencia, que es producto de la exposición al factor de riesgo, es lo que se conoce como la fracción de riesgo atribuible en la población. ¿Cómo se calcula? También es bastante sencillo. Incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en la población. Y eso se multiplica por 100. Regresando a la pregunta. Entonces, ¿qué necesito para estimar el riesgo atribuible? Necesito determinar la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Hago la diferencia y estimo el riesgo atribuible. Pero vamos a ver si podemos estimar la incidencia en los expuestos y los no expuestos. ¿Qué tengo como dato? La población total, que es 1.480 habitantes. La población expuesta es 876. La población no expuesta, 604, la diferencia entre la población expuesta y la población total. Tengo casos en los expuestos, que son 94, pero no tengo casos en el grupo no expuesto. Entonces, puedo estimar la incidencia en los expuestos, 94 casos sobre 876, pero no puedo estimar la incidencia en los no expuestos, porque no tengo el número de casos en los no expuestos. Por lo tanto, no voy a poder estimar el riesgo atribuible. ¿Puedo estimar la tasa de prevalencia? La tasa de prevalencia es número de casos nuevos más número de casos antiguos. Tengo casos nuevos, 94 casos, pero no tengo casos antiguos. Por lo tanto, no puedo estimar prevalencia. Puedo estimar tasa de letalidad. Tengo la población, tengo las personas enfermas, pero no tengo el número de fallecidos. No puedo estimar tasa de letalidad. Bueno, esta alternativa está repetida. Riesgo atribuible. ¿Puedo estimar tasa de incidencia? Puedo estimar tasa de incidencia en los expuestos, ¿no? 94 sobre 876. La única tasa de incidencia que puedo estimar. Entonces, de todas las alternativas, la respuesta es la E.
solo puedo estimar tasa de incidencia. Y ni siquiera todas las tasas de incidencia, ¿no? Solamente la tasa de incidencia en la población expuesta, porque no tengo casos en los no expuestos. En la selección de sujetos, en los estudios de casos y controles, ¿qué debemos de tener en cuenta? Yo les había mostrado una lámina con los 3 principios, ¿no? Para poder seleccionar un buen control. En los estudios de casos y controles, el problema no es seleccionar el caso, el problema es seleccionar el control. Entonces, hay 3 principios que no debemos de violarlos cuando queremos seleccionar un buen control. El primer principio es que los controles deben de seleccionarse a partir de la misma población que da el origen a los casos. En otras palabras, casos y controles deben de ser seleccionados de la misma población. Este es el primer principio que hay que tener en cuenta. El segundo principio es que los controles y también los casos deben de seleccionarse independientemente de su exposición. Es decir, yo no debo de tomar en consideración la exposición para poder seleccionar los casos y los controles, excepto cuando estoy haciendo estudios emparejados, ¿no? Cuando estoy haciendo estudios emparejados, en este caso sí debo de la selección de los casos y los controles se hacen en base a una variable que es común para los dos. ¿Y cuál es el objetivo de emparejar casos y controles? El objetivo de un estudio emparejado es controlar ¿qué cosa? Sesgos o confusión. Los estudios emparejados permiten controlar factores de confusión, ¿no? El emparejamiento debe de realizarse con aquellas variables que nosotros sospechamos que sean potenciales confusoras. No es con cualquier variable, solo debe de hacerse con variables que son potenciales confusoras. Y el último principio es, en resumen, que el caso y el control también deben de ser seleccionados en el mismo periodo de tiempo. Entonces, identifico un caso y en ese mismo periodo de tiempo debo identificar un control. Son los 3 principios para poder seleccionar un buen control. Bueno, esta lámina ya les había presentado, ¿no? Las ventajas de los estudios de casos y controles. Útil para investigar enfermedades raras o de larga latencia, menos tiempo, menos dinero, menos sujetos. Y esto es importante, permite el estudio de múltiples causas potenciales. Es decir, para una sola enfermedad yo puedo investigar múltiples potenciales factores de riesgo. Por ejemplo, yo puedo investigar de manera retrospectiva qué factores han influenciado para que un paciente haga infarto agudo de miocardio. Entonces tengo un grupo de pacientes con infarto y un grupo de pacientes sin infarto. Y investigo hacia atrás, a qué factores estuvieron expuestos. Si fuman o no fuman, si son hipertensos o no son hipertensos, si son obesos o no son obesos, si tienen o no tienen antecedentes familiares. Ojo, que estoy investigando una sola enfermedad, que es el infarto agudo de miocardio. Y estoy investigando múltiples factores potenciales, ¿no? Factores de riesgo potenciales. Muy diferente del estudio de cohorte, ¿no? El estudio de cohorte es al inverso. Yo puedo estudiar múltiples efectos de una sola exposición. Y les ponía como ejemplo, ¿no? Las mujeres que toman anticonceptivos orales. Es una sola exposición.
pero yo puedo investigar múltiples efectos. Si está asociado o no con cáncer de mama, con cáncer de cervix, con tromboembolia pulmonar, con, qué sé yo, múltiples enfermedades. Entonces, una sola exposición puede investigar múltiples efectos. A diferencia de los estudios de casos y controles, yo investigo una sola enfermedad y puedo investigar múltiples factores de riesgo o factores de exposición. Desventajas. ¿Cuál es la principal desventaja de los estudios de casos y controles? Los sesgos, ¿no? Y dos tipos de sesgos en estudios de casos y controles, ¿no? Los sesgos de memoria. ¿Y cuál es el otro sesgo? De selección, ¿no? Sesgo de memoria y sesgo de selección. Los principales sesgos de los estudios de casos y controles. Las medidas de asociación. El OR es la medida de asociación de los estudios de casos y controles. Y les había comentado también que para la mayoría de las escuelas, el OR lo consideran como un estimador de riesgo relativo, ¿no? Un estimador bastante cercano de riesgo relativo. ¿Pero cuándo? Cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, menos del 10%. Y el OR no es otra cosa que el odds de exposición en los casos sobre el odds de exposición en los controles. Es una razón, ¿no? Odds de exposición en casos sobre odds de exposición en controles. De manera práctica, al OR se le llama también razón de productos cruzados, porque si nosotros hacemos esta operación, sería A por B sobre B por C, ¿no? Esa sería la fórmula del OR. Y si nosotros lo vemos en la tabla, sería A por D sobre B por C, razón de productos cruzados. Pero la interpretación del OR es odds de exposición en casos sobre odds de exposición en controles. ¿Qué medidas podemos estimar en los estudios de casos y controles? Medidas de frecuencia, ¿no? Solamente podemos estimar proporción, no podemos estimar tasas en los estudios de casos y controles. Estudios de casos y controles clásicos, ¿no? Porque en la reunión anterior les había mostrado los otros tipos de estudios de casos y controles en los cuales sí se puede estimar tasa de incidencia. Los estudios de casos y controles anidados, ¿no? Anidados en una corte. La medida de asociación, el OR, y la medida de impacto, la fracción atribuida. Entonces, en la selección de sujetos en los estudios de casos y controles, A, no debe de influir la exposición o no exposición a factor de riesgo. ¿Verdadero o falso? Es uno de los tres principios, ¿no? Es el segundo principio. El primero es, casos y controles deben ser seleccionados de la misma población. El segundo principio es que la selección de los casos y controles, en la selección de casos y controles, no debe de influir en la exposición, excepto si es un estudio emparejado. Y el tercer principio es, casos y controles deben ser seleccionados en el mismo periodo de tiempo. ¿No? Las otras alternativas son falsas, ¿no? Debe tenerse en cuenta la exposición, falso. Los controles deben ser de una población distinta, falso. El estado de exposición debe de determinarse antes de la enfermedad, falso. Y la proporción de controles debe de ser mayor que la de los casos, también es falso. Se desea realizar un estudio epidemiológico para identificar los factores de riesgo de recién nacido de bajo peso. De los siguientes diseños, el más adecuado es: ¿qué tipo de estudio es el más adecuado para identificar factores de riesgo?
Entonces, para identificar factores de riesgo tenemos estudio de casos y controles y estudio de corte. Los estudios descriptivos no son útiles para identificar factores de riesgo. Serie de casos, estudio de correlación, todos estos son estudios descriptivos, ¿no? Por lo tanto no son útiles para identificar factores de riesgo, ¿no? Entonces aquí la única que queda es la C, ¿no? Casos y controles. Los estudios de características operativas. En realidad este no es un diseño, no es un diseño de investigación, ¿no? Los estudios o las investigaciones operativas pueden utilizar cualquier tipo de diseño. Se le llama investigación operativa porque el objetivo de esta investigación operativa es tratar de identificar problemas o tratar de dar soluciones a los problemas encontrados en la ejecución de un programa o un proyecto, ¿no? Por eso le llaman investigación operativa. Para esta investigación operativa puedo utilizar cualquier tipo de diseño. Indique el tipo de estudios que elegiría para el siguiente objetivo de investigación. Se desea establecer si existe asociación entre hipertensión arterial y los antecedentes familiares o la alimentación. ¿Qué tipo de estudio es el que debemos de seleccionar? ¿Cuál es la variable dependiente? La hipertensión, ¿no es cierto? Hipertensión arterial. ¿Y qué es lo que queremos identificar? Factores asociados. Entonces, ¿qué tipo de diseño debo utilizar? Casos y controles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ajá, cierto, pero la razón principal en este caso es que tenemos una sola enfermedad, ¿no? Que es la hipertensión. ¿Y qué es lo que queremos buscar? Múltiples factores asociados a esa enfermedad. Entonces, eso lo puedo hacer solamente con un estudio de casos y controles. No se puede hacer con un estudio de corte, porque el estudio de corte lo que busca es, frente a una exposición, ver potenciales efectos, potenciales enfermedades. Entonces aquí la respuesta es la B, ¿no? Casos y controles. No sé si queda claro la idea. Creo que más adelante vamos a ver otro ejemplo. Bueno, esta es otra pregunta que también le ha faltado a la tabla, ¿no? Le faltan los datos para poder responder la pregunta. Lamentablemente me la han enviado así sin la tablita. Indique el tipo de estudio que elegiría para el siguiente objetivo de investigación. Se desea establecer si la técnica quirúrgica del tipo A es mejor que el B en cirugía cardiovascular. ¿Qué tipo de diseño debo utilizar? Ajá. Aquí el objetivo es evaluar eficacia, ¿no? ¿Cuál de las dos técnicas es más eficaz? Y cuando queremos evaluar eficacia, el diseño es ensayo clínico. Es igual que si en lugar de ponerle técnica quirúrgica de tipo A, yo le pondría droga A versus droga B, ¿no? Es idéntico. Solo que en este caso es un ensayo clínico para evaluar una
nueva técnica quirúrgica. Ojo que los ensayos clínicos no solamente es para evaluar drogas, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la C, ensayo clínico. Se desarrolla un estudio con la finalidad de buscar la asociación entre el polvo de una mina y la presencia de problemas respiratorios en la población. Se estudian dos poblaciones, una expuesta al polvo de la mina y la otra a agricultores. Se hace seguimiento por año y se registra la aparición de los casos en ambas poblaciones. ¿A qué tipo de diseño epidemiológico corresponde el estudio? ¿Qué tipo de diseño? ¿Es un estudio de corte o es un estudio de casos y control? ¿Por qué no es un estudio de casos y controles? Porque el estudio de casos y controles, el estudio empieza con un grupo de personas enfermas y con un grupo de personas sanas. En cambio, en un estudio de corte, ambos grupos son sanos. Un grupo está expuesto y el otro grupo no está expuesto. Para ambas poblaciones o ambos grupos son población sana. Entonces, este es un estudio de corte, ¿no? Porque nos dicen dos poblaciones, una expuesta al polvo de la mina y otra de agricultores. Se le hace el seguimiento y en el seguimiento se buscan casos. Entonces, esto sería esquemáticamente el estudio de corte, ¿no? Tengo un grupo expuesto al polvo de la mina y un grupo no expuesto, que vendrían a ser los agricultores. Le hacemos el seguimiento y en el seguimiento vemos dentro de los expuestos los que enferman y los que no enferman, y en los no expuestos los que enferman y los que no enferman. Y luego hago la comparación. Este es un estudio de cohorte. Indica el tipo de estudio que elegiría para el siguiente objetivo de investigación. Se desea conocer en qué medida la vida sedentaria es un factor de riesgo para enfermedad coronaria o para obesidad. ¿Qué tipo de diseño? Entonces, la vida sedentaria en este caso, ¿qué cosa sería? ¿La exposición o el efecto? La exposición, ¿no es cierto? ¿Cuántas exposiciones tenemos? Una, que es la vida sedentaria, ¿no? ¿Y cuántos efectos queremos buscar? Dos efectos. Entonces, aquí tenemos una sola exposición y queremos ver cuántos efectos tiene. ¿Qué tipo de diseño debo utilizar? Corte. ¿No? Vean la diferencia con la otra pregunta. La otra pregunta era al revés. Entonces, aquí tengo una sola exposición y tengo múltiples efectos. Eso, el mejor diseño es un estudio
de corte. En el estudio de la causa de una enfermedad, la diferencia esencial entre un estudio experimental y uno de observación consiste en que la investigación experimental. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un estudio experimental y un estudio observacional? Dice, el estudio es retrospectivo. Falso, ¿no? Porque los estudios experimentales todos son prospectivos, no hay estudio experimental retrospectivo. B. Los grupos de estudio y control son de igual tamaño. Creo que les había comentado, ¿no? Lo ideal es que sean del mismo tamaño, pero si ustedes leen los estudios experimentales, excepcionalmente van a encontrar el mismo número de sujetos en el grupo de intervención y en el grupo control. Siempre hay una diferencia, aunque mínima, ¿no? Obviamente lo ideal es que ambos grupos tengan el mismo número de sujetos. Entonces B tampoco no puede ser. C. El estudio es prospectivo. Pero en los estudios prospectivos, un estudio de corte es prospectivo y un ensayo clínico también es prospectivo. Entonces no es la diferencia fundamental que sean prospectivos. D. Los investigadores determinan quiénes no están expuestos a los factores causales supuestos. En los ensayos clínicos, el investigador es el que manipula la variable de exposición y determina quiénes están expuestos y quiénes no están expuestos. Forman los dos grupos. Obviamente, esa asignación es de manera aleatoria, ¿no? Pero manipula la variable porque a un grupo le va a intervenir y otro grupo no va a ser intervenido. Entonces, aquí la respuesta que más se acerca es la D, ¿no? Y la última, los grupos de estudio y control son seleccionados según el antecedente de exposición al factor causal supuesto, es falso. Indique el tipo de estudio que elegiría para el siguiente objetivo de investigación. Se desea conocer las opiniones existentes en la comunidad de Nueva Vida acerca de la nutrición infantil. ¿Qué tipo de estudio es el más adecuado? Podemos eliminar un par de alternativas, ¿no? Podemos eliminar descriptivos. ¿Por qué? Porque los estudios descriptivos no es un diseño, ¿no? Es una forma de clasificar los estudios. Descriptivos observacionales o descriptivos y analíticos. Es una forma de clasificar, pero no es un diseño de estudio. Y el otro que podemos eliminar es el ensayo de campo. ¿Cuándo utilizamos un ensayo de campo? El ensayo de campo es similar al ensayo clínico, pero hay alguna diferencia, ¿no? La primera diferencia es que en el ensayo clínico se hace con sujetos enfermos y en el ensayo de campo se hace con sujetos sanos. La otra diferencia es que en los ensayos clínicos se realizan en un establecimiento de salud. El ensayo de campo se hace como su nombre lo dice en el campo. Y la tercera diferencia es que en el caso de los ensayos de campo se utilizan para evaluar intervenciones preventivas. No, lo que se busca es evitar que las personas enfermen o presenten algún evento.
El ejemplo típico es la evaluación de la eficacia de las vacunas. Las vacunas se hacen en personas sanas, no en personas enfermas. Y lo que se evita con la vacuna es que las personas hagan enfermedad. Entonces, podemos descartar estas dos alternativas, ¿no? Descriptivo y ensayo de campo. Podemos utilizar un estudio transversal para una encuesta de opinión. Podemos utilizar un estudio transversal. Las encuestas de opiniones, por ejemplo, ya pasó la campaña electoral, pero lo que se hace son encuestas transversales y lo que se evalúa es la opinión de la población respecto a cierto candidato. Es una encuesta de opinión, pero es una encuesta de opinión de percepción frente a cierto candidato, pero aquí lo que se va a hacer es buscar la opinión respecto a la nutrición infantil. Entonces, podemos utilizar un estudio transversal, pero también podemos utilizar un grupo focal. Nosotros a los médicos nos han formado como investigadores cuantitativistas, pero también existe la otra gran área que es la investigación cualitativa o la investigación social. En la investigación cuantitativa nosotros tenemos nuestros famosos diseños, ¿no? Los diseños epidemiológicos, serie de casos, casos y controles, ensayos clínicos, etc. Y en la investigación cualitativa o en la investigación social también hay, entre comillas, diseños cualitativos. Y uno de esos diseños, uno de los más utilizados es justamente los grupos focales, ¿no? ¿Cómo se hace un estudio focal? Un estudio con grupos focales. Lo que se hace es seleccionar entre 8 a 12 personas, dependiendo del objetivo del estudio, pueden ser hombres, mujeres, mixtos, de cierto grupo de edad, de cierto grupo de estrato, etc. Todos de una misma profesión, etc., ¿no? Dependiendo del objetivo del estudio. Se los reúne y se le hace preguntas abiertas. No son preguntas cerradas, no son preguntas para marcar, sino se les hace una pregunta y ellos van a contestar de manera abierta. Ellos no van a contar o no van a dar una respuesta o múltiples respuestas frente a una sola pregunta. Eso se va grabando, se va filmando en algunos casos y luego se analiza. Se analiza las opiniones de cada uno de los participantes en los grupos focales. ¿Cuántos grupos focales deben de realizarse? Los investigadores cualitativistas dicen que deben de hacerse tantos grupos focales hasta llegar a un punto de saturación. ¿Y a qué le llaman punto de saturación? Cuando al continuar con los grupos focales siempre me van a dar la misma respuesta. Es decir, ya no encuentro respuestas o opiniones nuevas. A eso le llaman punto de saturación. Pero no solamente utilizan grupos focales como única técnica o como único, entre comillas, diseño para investigación cualitativa. Utilizan también otros tipos de diseños, ¿no? Por ejemplo, la investigación etnográfica, la investigación participante o las historias de vida o historias a profundidad. No, todos estos son técnicas de investigación cualitativa. Y obviamente, para tratar, ¿cuál es la ventaja de utilizar un grupo focal versus un transversal? Si yo hago una encuesta transversal, voy a tener una idea muy superflua acerca de la opinión de la nutrición infantil de la población. En cambio, si yo hago un grupo focal, voy a tener una opinión o las opiniones, pero a profundidad de la población, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces, cuando yo quiero profundizar un tema, un problema, una opinión de la población,
lo que tengo que aplicar es un grupo focal. Y aquí la respuesta es la A, ¿no? Grupo focal. Se desea evaluar el efecto inmunológico de la vacuna contra el papilomavirus humano. Se selecciona a 300 mujeres distribuidas al azar en dos grupos, con anticuerpos basales negativos. Un grupo recibe vacuna PVH y la otra recibe vacuna para hepatitis B. Al mes siguiente se dosa anticuerpos en ambos grupos. ¿Qué tipo de estudio se ha realizado? ¿Qué tipo de estudios? A ver, tenemos 300 mujeres. 300 mujeres para hacer el estudio. Y de esas 300 mujeres, de manera aleatoria, yo voy a distribuir las que reciben la vacuna PVH y las que reciben hepatitis B. ¿Qué tipo de diseño es eso? Si hay aleatorización, ese es un estudio experimental. ¿No es cierto? Entonces aquí la respuesta es la A, ¿no? Es un estudio experimental. ¿Cuál es la clave aquí para decir que es experimental? Claro, pero ¿dónde está la clave para decir que es experimental? Yo le quito esa palabra y ya no es experimental. Es un estudio de corte. El azar. O sea, la clave aquí está en el azar, ¿no? Si yo le quito esta palabra distribuida al azar, es un estudio de corte. Tengo un grupo que ha sido vacunado con PVH y otro grupo que ha sido vacunado con hepatitis B. Es un estudio de corte. La diferencia está aquí, en el azar. ¿No? Esa es la clave. La cuarta fase de los estudios sobre el uso de un nuevo fármaco corresponde a un estudio de tipo y tiene como finalidad evaluar Bueno, yo les había mostrado esta tablita, ¿no? Las fases del desarrollo de un nuevo medicamento, desde la fase 0 hasta la fase 4. Fase 0, animales de experimentación. Fase 1 y fase 2. Fase 1, voluntarios sanos. Fase 2 hasta la fase 4 son enfermos. Esta primera fase realmente no es un ensayo clínico. Incluso en la segunda fase, buena parte de los estudios no son ensayos clínicos. Sin embargo, por costumbre, ustedes incluso pueden encontrar en publicaciones, ¿no? Desarrollo de una nueva droga, dice, ensayo clínico fase 1. En realidad eso es un error, ¿no? Porque la fase 1 del desarrollo de un nuevo medicamento no es un ensayo clínico. ¿Por qué no es un ensayo clínico? Porque en un ensayo clínico tú tienes un grupo de intervención y un grupo control. Y aquí no hay grupo control, todos son sanos. No hay grupo control. Y en la fase 2 igual. En la fase 2 también no necesariamente son ensayos clínicos en la fase 2. Una buena parte de los estudios son serie de casos. Coges 20, 30 casos y le administras el tratamiento. La fase 3 y la fase 4, la fase 3 todos son ensayos clínicos, no hay otra forma.
de hacer este tipo de, esta fase 3. Y la fase 4 tampoco, no todos los diseños son ensayos clínicos. Puede ser un ensayo clínico, sí, pero también puede ser un estudio de cohorte. Y es más frecuente que sean estudios de cohorte en esta fase 4 que ensayos clínicos. Entonces, el mensaje es que no en todas las fases, a pesar que se le llaman ensayo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, no en todas las fases son realmente ensayos clínicos, excepto la fase 3, que sí, aquí no hay otra forma, ¿no? Todos son ensayos clínicos. Bueno, los objetivos aquí ustedes lo ven, ¿no? Y en la fase 4, ¿cuál es el objetivo? La fase 4 son los estudios que se realizan una vez que la droga ya ha salido al mercado, ya tiene autorización para la venta. Se está vendiendo a la población, y el objetivo de estos estudios es tratar de evaluar posibles reacciones adversas severas, pero de baja frecuencia. ¿Qué significa esto? Que en las fases anteriores, como el tamaño de muestra es pequeño, usualmente es menos de 1000, si yo tengo una reacción adversa severa, cuya frecuencia es 1 en 5000, 1 en 10000, no la voy a ver en los ensayos clínicos o en las fases anteriores. Entonces, para poder evaluar estas reacciones adversas raras y severas que puede llevar a la muerte del paciente, necesito continuar con los estudios después que la droga ha salido a la venta al mercado. Y más de una droga ha sido cancelada su licencia porque en esta fase 4 se encontraron que tenía reacciones adversas severas, poco frecuentes, pero severas, ¿no? A tal punto que retiraron la autorización para su venta en el mercado, ¿no? Este es uno de los objetivos principales, ¿no? Pero también se puede utilizar para poder evaluar interacciones con otros medicamentos. Y también cuando nosotros queremos agregar una nueva indicación en la etiqueta. Cuando nosotros compramos un producto, vemos unas indicaciones en las etiquetas. Si nosotros queremos incluir una indicación más en la etiqueta del producto, solo lo podemos hacer haciendo un ensayo clínico. No hay otra forma. Muy bien, entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? En la fase 4, los estudios sobre un nuevo fármaco corresponden a un estudio de tipo. ¿Es un ensayo clínico? No necesariamente. ¿Se estudia la farmacodinámica? No. La farmacodinámica es fase 1, ¿no? B. Ensayo clínico aleatorio, eficacia del fenómeno. Esto es fase 2. Podría ser también fase 3. Así como está, podría ser fase 2 o fase 3, pero no es fase 4. C. Longitudinal y seguridad terapéutica. Los estudios longitudinales es una clasificación, no es un diseño. Estudios longitudinales pueden ser prospectivos o retrospectivos. Pueden ser estudios de corte, pueden ser ensayos clínicos. Entonces, en la fase 4 se puede utilizar estudios longitudinales, un estudio de corte, un ensayo clínico. Y lo que se quiere evaluar es la seguridad terapéutica, ¿no? La evaluación de posibles reacciones adversas severas, como les había comentado, pero de baja frecuencia. Entonces la respuesta es la C, ¿no?